Y bueno, como les había prometido, acá está, en imagen, Freddy Vivas. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Todo bien? ¿Qué tal, querido? Bien, bien. Bueno, Contento de charlar con vos. yo también. Un tema que le apasiona a mucha gente y a otra le da bastante miedo. A veces hablábamos, si bien los términos son muy viejos, Big Data, inteligencia artificial, lleva muchos años, hay temas que por desarrollo y por introducirse en la sociedad ganan la escena. Y hay gente que viene trabajando como vos hace mucho en eso. Hoy sos una de las fuentes de consulta, como algunos otros, entonces supongo que te debe llamar la atención haber estado tanto tiempo anunciando, viste, como el que mueve el cencerro, viste, ojo que viene, y claro, cuando Claro. llegó, ahora todo el mundo te pregunta, ¿qué hacemos con esto? Debe ser, en algún momento debes haber sentido mucha presión en estos últimos tiempos. Es verdad, sabes que nunca me habían preguntado esto que me preguntás. Es raro. O sea, depresión no, pero es raro porque, digamos, trabajo en esto hace, como decís, en tecnología de toda la vida, prácticamente de los Ujú. 12 años, tengo 44, o sea que mucho tiempo, desde muy chico, pero hace unos 14, 15 en el mundo de datos, inteligencia artificial, Big Data, ciencia de datos y todo eso. Ujú. Y la verdad que antes no le daba bola a nadie, o sea, era el loquito que Eran estaba en ese grupos, tema. Un grupitos nicho de muy que chiquitito. nichos que se pasaban datos y cosas así. Yo lo seguí, yo tengo más años que vos y empecé en esto en el 99 y claro, uno cuando ha visto todo eso, cuando viene de la época Sí. del módem y de todas las cuestiones que teníamos que poner para hacerlo, era como, bueno, charlas de prototipo, te diría yo. ¿Y qué pasa cuando ese prototipo miraba, bueno, lo que has escrito, las preocupaciones que tenías o las descripciones que hacías de los fenómenos? ¿Qué pasa cuando uno ve 15, 10 años antes lo que después entra en una sociedad y ya modifica todo? ¿Qué te pasa a vos con eso? Claro, eso, primero que no me lo esperaba, nunca esperé que ese nicho, como decís, se abra tanto. Ujú. Siempre me imaginé que iba a ser una cosa de especialistas, de técnicos, que estábamos hablando y construyendo eso. A mí me tocó la posibilidad de hace 16 años más o menos encontrarme con estos conceptos de Big Data y todos esos temas de datos, digamos, y tecnologías primas, familiares. Me tocó estar en una multinacional que estaba armando todo eso. Las empresas empezaron a usar esto hace unos 20 años, por Ujú. decirte así. Ujú. De alguna forma Google fue una de las precursoras, de grandes precursoras de todo esto del mundo digital. Eh, Google es un gran actor en todo eso y tuve la posibilidad de ver toda esa transformación, como decís. Muchas de las tecnologías, como en el caso de Internet, por ejemplo, pasaron del modo donde solo había investigadores o el mundo militar muchas veces, a después pasar a corporaciones que mucha gente lo use, a pasar a que esté en manos de millones de personas. Todo Ujú. ese proceso lo fui viviendo. La inteligencia artificial es un concepto que si le tenemos que poner una fecha, tenemos que hablar de 1956, Exacto, exacto. 1957. Sí, sí, exacto. Entonces es mucho tiempo. Hace poco estuve en Stanford, la Universidad de Stanford en Palo Alto, en California, y estuve en el laboratorio de inteligencia artificial que ellos tienen en un edificio de ingeniería en informática, el edificio de Bill Gates, básicamente es el Ujú. nombre que lleva el edificio. Eh, y en ese edificio está el laboratorio, que en el laboratorio estuve toda una mañana, casi todo un día entero ahí, y me contaban y veía en fotos y en explicaciones, desde el año 60, 61, para que tengas una idea, estaban haciendo investigaciones de speech to text o text to, digamos, voz a texto, texto a voz, que es lo que hoy te sorprende cuando usas el último chat GPT, que vos podés hablarle, interpreta tu voz. Ujú. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero esta cosa nueva, y yo digo, no es nuevo, No, tiene esto no es mucho nuevo. tiempo. Claro, Y, claro. y es interesante para mí, siempre lo cuento, no por decir, mira, yo estoy en esto, tengo tanto tiempo, no es por eso, es para entender también los tiempos de desarrollo y en este caso, por ejemplo, entender la importancia de la investigación académica, que muchas veces la vemos como, bueno, no importa, las empresas, no, no.
acá hay universidades también creando estos conceptos, creando estas tecnologías que después las usamos todos, ¿no? Ujú. Uno piensa cuando agarra un aparato, por ejemplo, a esto nosotros le decimos teléfono y no es un teléfono, o sea, lo que menos es un teléfono, digamos, ¿no? Entonces, decir, agarro el teléfono y no agarrás el teléfono, agarrás una computadora tampoco, agarrás una biblioteca de lo que se te ocurra, no, tampoco, agarrás un orientador, no, tampoco, agarrás casi te diría los conocimientos de la vida y que si uno los mete acá adentro, digamos, si uno pudiera imaginar todo lo que está acá adentro y todo lo que puede hacer y toda la información que le da, prácticamente pasa a ser como un órgano del cuerpo humano, ¿no? Por eso digo, nadie sale de la casa sin un riñón, entonces se volvería a buscar el riñón, ¿viste? Entonces volvés y te buscas esto. Y entonces la pregunta que te hago, y a partir del libro maravilloso, maravilloso que has escrito, te pregunto, Gracias. ¿cómo piensan las máquinas? ¿Cómo imaginás que van a pensar las máquinas con respecto a lo que venimos pensando nosotros? Bueno, en mi primer libro, ¿Cómo piensan las máquinas?, intenté abordar esa pregunta, establecer esa duda al menos, bastante inspirada en el pensamiento de Alan Turing, que es uno de los padres Claro. de la computación, que en los 50 Turing hizo un paper que hablaba de si pudieran las máquinas pensar, cuánto aprenderíamos del pensamiento humano, y ya se hacía esas preguntas en los años 50, y a mí me inspiró mucho la lectura de ese material. Entonces, y además siempre escuchaba la pregunta del estilo, o el comentario, la máquina se quedó pensando cuando se quedaba colgada, pantalla Claro. azul, Está se quedó pensando. pensando. Claro. Entonces yo decía, ¿qué pensará la gente de cómo piensan las máquinas? Se me Ujú. ocurría pensar eso, ¿no? Y de ahí viene el título de alguna forma. Eh, Claramente las máquinas no piensan en términos como lo hacemos nosotros. La inteligencia artificial, a mí me gusta más el concepto de inteligencia computacional, que no es un concepto popular, pero me gusta siempre contarlo porque estamos hablando de la inteligencia humana con lo que todos ya conocemos. Hay otras inteligencias, animal, del mundo vegetal también, que cuando se hablaba del mundo vegetal, Darwin investigó sobre la inteligencia de las plantas y se le reían literalmente, porque no creían que se le pudiera decir inteligencia a la inteligencia de las plantas. Claro. Entonces siempre como que vimos que la única inteligencia era la humana. La inteligencia computacional para mí es la mejor forma de describir la inteligencia artificial porque es una inteligencia no humana, sino que es una inteligencia algorítmica, Ujú, creada con pedazos de código de programación. ujú. Entonces, hay un tipo de inteligencia artificial que es el que hoy conocemos, que está basado en redes neuronales artificiales, que es como una réplica de nuestras neuronas. Y eso es lo que se investigaba también en Stanford en esa época. En el 57 se creó la primera red neuronal artificial que funcionaba en una computadora. En el 2017 Google creó un tipo de red neuronal que se llama Transformers, que es el que inspiró la red neuronal que usa ChatGPT. Todo está conectado y fíjate cuántos años de desarrollo. ¿Y cuánto tiene Y que esa, ver ahí, discúlpame, te corto un segundo, cuánto tiene que ver la investigación de todo eso que me estás describiendo en el desarrollo de las universidades? Porque me interesa hacerte esta pregunta acá y seguirme dando la respuesta, pero digo, si pudiéramos incorporar el concepto a la pregunta de esto sin ciencia es imposible, porque digo, ninguna empresa puede aguantar obvio, desde el 60 hasta el 2024 para hacer una presentación. O sea, el proceso por supuesto. educacional, y te lo pregunto porque a veces está en, ¿para qué vas a estudiar si tenés un doctor en lo que se te ocurra en chat GP4 o el Claro, GP5 o lo que venga, ¿no? totalmente de acuerdo. Por eso traje el tema de Stanford y las universidades. Una vez leí que ahora la verdad es que no sé cómo será, pero hace muchos años había escuchado un dato tremendamente fuerte que era que IBM, la empresa de Estados Unidos, había generado más patentes en tecnología que toda la Argentina. Ujú. Solo una empresa. Entonces, eso te hace pensar, ¿no? De todo esto que nosotros admiramos eh, del desarrollo tecnológico de otros países como Estados Unidos o China, tiene una inversión de largo plazo tremenda, tiene Ujú. proyectos de investigación que después terminan en las aplicaciones que vos usás o en la tecnología que vos disponés
Hoy hay robots que operan, que ayudan a operar personas, como el robot Da Vinci, que por ejemplo yo tuve la Sí, oportunidad de verlo en el es Hospital Finocchietto con Argentina, pero son impresionante. desarrollos que no son hechos en Argentina, Sí. que sería increíble poder desarrollar todo eso, pero que requiere, como decís, capaz que 30 años de trabajo para poner un robot en la calle, ¿no? Ujú. Entonces, siguiendo Cómo ves tu la Argentina con respecto al mundo? Vos que vas a Stanford, al Silicon Valley, has escrito libros sobre esto. Digamos, uso un término tuyo, ¿somos invisibles para el mundo a nivel de desarrollo o somos tenidos en cuenta la ingeniería argentina? ¿Cómo somos como jugadores? Sé cómo somos en el fútbol. Poneme en el mundo de la inteligencia computacional, ¿cómo estamos? Qué difícil tu pregunta, porque siendo muy franco, en algún sentido somos muy visibles. Ujú, No creo que mucha gente en el mundo, y me pasó de estar en España hace poco, que ponga a Argentina como una potencia en términos tecnológicos. ujú, Sí, hay algunas cosas que son llamativas y que todo el mundo habla, que es, por ejemplo, los unicornios que tenemos. ujú. Empresas como Mercado Libre, como Globant, como OutZero, que es una empresa que desarrolla Sí, seguridad sí, sí, sí. informática, que el mundo la En usa. unicornio somos, vamos en la punta. Haciendo guita vamos en la punta. Sí, Mejorando, sí, creando innovación sí. tecnológica. Como te digo, por ejemplo, OutZero es una plataforma de mucho valor agregado que no la conoce casi nadie, Ujú, pero que todas las empresas del mundo validan tipo usuario y contraseña y seguridad usando esa tecnología. O sea, somos buenos creando tecnología, realmente lo somos. ujú, Pero son cosas muy aisladas, como estos unicornios que están ahí, que para mí son una inspiración muy buena para el mundo y es un buen mensaje para el mundo. Mirá, podemos hacer esto, pero realmente no es que somos un país comparable con lo que hace Estados Unidos, con lo que hace China, con lo que hacen otros. Hay que ser muy humilde en ese sentido. Sí, es reconocido también el talento argentino. Vos vas ujú. a trabajar a España y vas desde Argentina y te miran bien, vas a Estados Unidos y te miran bien, en la TAM ni hablar. Nosotros en mi empresa en Rock Data hacemos proyectos en México, en Paraguay, en España y siempre somos bienvenidos. O sea que eso es otra realidad, ¿no? Ujú, está bien. Em, ¿Te da, va a mejorar esto según tu mirada la vida de la gente o va a mejorar la vida de aquellos que solo tienen una misión comercial, como estos Mm. unicornios, estas empresas? ¿Cuánto crees que puede derramar hacia un sentido más político, más social en cuanto a la salud, la educación? ¿Sos optimista o hay un Freddy Viva que dice, uy, loco, otra más que ahora hay que contrarrestar? ¿Cómo vivís ese proceso? Digo porque si uno compara sociedades, nos están pasando cosas globales, eh, como los chicos en Japón que se encierran y no salen de su casa un mes, 2 meses y un año, y hay un gran problema en Japón con eso, y uno podría suponer que los japoneses algunas cosas las tienen más claras porque son milenarios y están teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros con los chicos. ¿Cómo crees que sos optimista que eso se va a acomodar para hacer un beneficio de la gente? Sí, soy optimista. También por mi roce cotidiano con mucha gente, te puedo decir que puedo tener algunas banderas de riesgo que veo y trato de trabajar por eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en mi último libro hice un relevamiento de esos riesgos y esos miedos o esas dudas que podemos tener sobre esto y el futuro. Y puse como los 10 nuevos principios de la inteligencia artificial que están pensados en cómo podemos usarla para nuestro favor, ¿no? Como vos decís. Pero en términos generales, pienso que, por ejemplo, la salud es un área donde esto nos puede beneficiar muchísimo. O sea, hoy pensemos, yo a veces hablo con gente que te dice, bueno, pero ¿para qué me sirve si vas al interior y cómo te atendés en el interior? No estoy hablándote de África, te hablo de Chaco, te hablo de otras provincias donde ves mucha dificultad, por ejemplo, de acceder a un especialista en particular, ¿no? Donde hoy puedes tener herramientas de telemedicina, por ejemplo, que usen inteligencia artificial, que te ayuden a dar un servicio muy barato, tendiendo gratis. Lo mismo con la educación. A mí, puntualmente, el tema de educación y salud son, digamos, los que más me interesan
además de todos los otros, por supuesto, de negocio para que funcionen bien las empresas, que es lo que hago todos los días. Pero si hablas de educación, me acuerdo cuando yo iba al colegio secundario, matemática me costaba un montón y no siempre te podías pagar un profesor de matemáticas que te asista. Ahora, hoy hay un tutor, digamos, ¿no? Un profesor particular. Hoy tenés herramientas de inteligencia artificial que ya existen, que son gratis, y hoy muchísima gente tiene un celular, no digo todos, ¿no? Porque sería faltar a la verdad, pero muchísima gente tiene celular, aunque no tenga una buena conexión a internet, de vez en cuando se pueden conectar en el colegio o en otros lugares, y tenés hoy herramientas de IA que le pones un cálculo, te ayuda a resolverlo y te explica el procedimiento. Imagínate la potencia que eso puede generar en un vínculo educativo de un chico que por ahí no tiene en la casa la mamá, el papá, un hermanito que lo ayude a hacer la tarea. O sea, veo Es miles de impresionante. posibilidades, pero bueno, eso es un camino que hay que construir con educación, con formación. Hoy no veo en ningún lado una propuesta desde ese sentido, ¿no? De como decir, La mira, política, abracemos los todo esto, políticos ¿no? no ven esto, ¿no? O sea, digo, en Argentina, no hablemos de una fracción u otra, digo, en general, ¿ves la clase política preocupada? ¿Has escuchado alguno que te ha llamado la atención? ¿Ves que alguien vea, perdón que hable así, ¿eh? En el quilombo que estamos? No, está bien. A mí hay gente que me ha preguntado, gente con curiosidad, gente tratando de entender, pero no veo planes concretos, serios, ¿no? No, no los veo y desde hace muchos años no veo tecnología en los programas formativos. Yo Ujú, empecé a dar clases desde muy chico. Yo nací en Lomas de Zamora, acá en el conurbano bonaerense, ujú. y daba clases, empecé a dar clases creo que a los 20 años en un colegio cerca de mi casa en Fiorito. Y me acuerdo que en esa época yo ya daba clases en institutos privados, tipo IBM, lugares así, y yo iba y le decía a los chicos, chicos, tenéis que aprender a usar una computadora. No teníamos computadora en el colegio, y yo les enseñaba con un pizarrón y con una fibra, o con una tiza, literalmente. Les dibujaba las pantallas y les explicaba cómo hacer una fórmula, cómo... y me decían, ¿para qué queremos esto? Y desde esa época me doy cuenta de que te estoy hablando desde del año 2000, o sea, 20 y pico, 24 años, ¿no? 24 años que no vi demasiado cambio en ese sentido, lamentablemente. Y seguimos con las discusiones de hay que enseñar internet, hay que enseñar robótica, programación, hay que enseñar inteligencia artificial, y siempre son preguntas y poca acción, ¿no? Entonces, a tu pregunta digo, hay gente con curiosidad, gente que tiene iniciativas sueltas, gente con ganas hay, gente que ve este problema, hay un montón, pero falta como un lineamiento un poco más formal, más serio. Hay algunas formas de ensayo de todo esto. Por ejemplo, hay un documento de la UNESCO que debe tener unas 45 páginas que recomienda qué enseñar, a qué edad, a los chicos Sí. para que entiendan todo esto, que no siempre son herramientas, no es que tenés que enseñarle ChatGPT, capaz Ujú. que tenés que enseñarle cómo funciona un algoritmo, qué hace la inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia hay, cómo puede haber un sesgo, cómo, Sí, y aparte digamos, entender un poco más abstracto, ¿no? impedir el embrutecimiento. Te quería proponer la última, y te agradezco mucho porque sé que estás con un problema personal y nos diste la nota. Muchísimas gracias y espero que te Gracias a vengas vos. al estudio y podamos algún día charlar Sí. acá porque es interminable. Pero te quería proponer un juego para terminar. Sos mi papá. A ver. Yo soy más grande que vos, pero vamos a jugar que sos mi papá. Y entonces yo te digo que usé chat GP3, GP4, que estoy... Si yo tengo todo ese conocimiento, papá, ¿por qué tengo que seguir estudiando? Si lo tengo en la mano, si lo que yo le pregunto, lo tengo ahí. ¿Por qué me da, entro con esta onda, me da paja, ya lo hago, el ensayo lo hago, lo hace Ayrton, lo hace la inteligencia artificial, lo hago con esto otro, no me joda, ¿para qué? Entonces, la pregunta es, ¿me están enseñando mal o tengo que estudiar igual? ¿Qué me decís vos como papá? No tengo hijos chicos como para decir eso, porque mi hija tiene 20 ya, pero por suerte me salvé de esas preguntas. Eh, el proceso es todo, o sea, el proceso es todo, no, no hay más vuelta que eso. O sea,
Uno de chico tenés que aprender un idioma, por ejemplo, porque te estructura el modo de ver el mundo, Ujú, no por saber el idioma, no es ujú. lo importante. Cuando haces un cálculo o cuando pensás la lógica de cómo resolver un problema, no importa el problema. Lo que importa es cómo tu cabeza se pone en movimiento para resolver algo. Eso es lo que importa. Porque después en la vida real vas a tener millones de problemas y no te va a resolver ChatGPT cómo llegar a fin de mes. O sea, lo vas a tener que Ni resolver cómo vos con tu amar, ni cómo inteligencia. escribir un poema. Escribe como el No, orto poema, se lo digo, lo he puesto a escribir al chat GPT, GPT-4, porque el poema, de no saber lo que es, un meloso, lo hace asqueroso. bien. No escribe bien, te lo digo de una. En el teatro te ayuda bastante poco, va a mejorar y no tengo duda que va a tener una orientación y va a mejorar un montón de cosas. Pero los otros días veía que te vendían, no me acuerdo en la internet, leete un libro en 15 minutos. Son resúmenes de libros que te los ponen con un audiolibro y entonces vos, la propaganda que te hacen es que vos te lees 20 libros en un mes, ¿viste? Y digo, pero ¿cuál es la puta gracia? O sea, si quiero el viaje, quiero leer el libro. ¿Cómo voy a leer Claro, la Divina Comedia en 15 minutos? ¿Cómo a alguien se le ocurre que me voy a adentrar al Dante con ese tiempo? O voy a leer a Rimbaud, o voy a leer el Ulises de Joyce. Pero por eso digo, el viaje se está confundiendo y demás. Dejo abierta la invitación para que vengas y charlemos de esto. Freddy Vivas, ustedes no solo pueden comprar sus libros, además lo pueden, ya que estamos hablando de eso, googlearlo, ya que estamos hablando de eso, escribe en todos los diarios más importantes o de más tirada, no sé más importante, de más tirada del país, en formatos digitales se encuentran un montón de artículos de él y es un tipo interesantísimo que además no es un extraterrestre que agarramos del Silicon Valley, el filósofo que viene a contarnos los peligros del algoritmo. No. Loma de Zamora daba clase en Fiorito, que está en el Silicon Valley de Coso, que va a Stanford, pero uno como nosotros, uno no es un francés extraterrestre que viene a contarte o un italiano. No. Este la hizo desde el conurbano dibujando computadores en un pizarrón. Eh, la verdad, a ese esfuerzo, a esa preocupación, a ese escribir, a ese enseñarnos y fundamentalmente a ese ayudarnos a mirar. Gracias, Freddy, muy amable. no, gracias a vos por tu generosidad, por la invitación. Ni hablar que voy a ir presencial y charlamos más relajados y más tranquilos. Muchas Por gracias. supuesto, y ponemos algunos ejemplos en pantalla y seguimos desburrándonos acá en la gran estafa. ¿Es una gran estafa? ¿Es una gran estafa o realmente nos va a solucionar la vida? Todo eso, creo que un poco y un poco, todo eso hablamos en una próxima nota con Freddy Vivas. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Abrazo.